Hola amigos, soy Diana. Y yo soy Mónica y están escuchando un nuevo episodio de Pilas con el Hueco. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los choques culturales, desde los problemas de la comunicación hasta adaptarse a nuevas costumbres. Prepárense para una aventura llena de anécdotas, consejos útiles y reflexiones profundas. Uno de los mayores desafíos al viajar a un país extranjero es la barrera del idioma. Enfrentamos situaciones donde la comunicación puede ser un obstáculo. Diana, cuéntame qué situaciones graciosas o no tan graciosas has vivido por falta de conocimiento de un idioma al momento de viajar. Pues mira que la primera fue cuando viajé a Londres. En Colombia ya había tomado algunos cursos de inglés, pero realmente cuando ya viajé me di cuenta que yo no hablaba ni entendía inglés como se suponía que debía hacerlo. Entonces, ese fue realmente el primer desafío que sufrí. Yo no sé cómo conseguí trabajo. A la semana pues estaban haciendo las convocatorias de unos restaurantes, entonces yo fui y pues con tres palabras que crucé pues con el manager de allá conseguí un trabajo, pero pues realmente sí es difícil porque pues tú ya entras a sumergirte en una nueva cultura, entonces necesitas el idioma, entonces eso es un proceso, adquirir las habilidades ya de entender y de hablar un poquito mejor y pues obviamente comunicarse. Y así como de entrada tuvimos una situación bastante particular con la persona con la que habíamos viajado, porque nos fuimos a tomar una cerveza en el centro. En esa época nosotras estábamos recién llegadas, vivíamos al oriente de Londres. Pues nosotras no conocíamos bien la dinámica de los buses, de los trenes. El caso es que cogimos un bus que nos llevó para un lado diferente al que íbamos y nos tocó esperar a las afueras de la estación más o menos 2 o 3 horas a que la siguiente ruta saliera. Entonces fue muy chistoso porque ya ahorita me puedo reír, pero en ese momento fue muy feo porque en otras recién llegadas eh, y nos tocó sentadas ahí dándonos calor como fuera porque pues estábamos en invierno y ya, eso fue como, pues me acuerdo tanto que me marcaron mi destino. Pero pues realmente es bastante común que uno se pierda en el transporte público, no sé por qué, pero pues acá sí me ha parecido, inclusive acá en Alemania me ha pasado lo mismo. ¿Y a ti, Mónica, te ha sucedido algo así con chistoso? Sí, claro, pues una de las situaciones que, pues básicamente lo mismo que te pasó a ti. Cuando yo llegué a Londres, yo llevaba 3 semanas y pues iba a una entrevista de trabajo, así que yo pedí información en la estación de tren, no entendí nada y pues básicamente cogí el tren que no me servía y a la entrevista llegué muy tarde. Obviamente no me dieron el empleo. Y otra también que recuerdo es que cuando yo estaba en Pret, trabajando en un café llamado Pret, llegó una persona, un ciudadano de Estados Unidos, a preguntarme dónde estaba el Subway más cercano. Obviamente yo asumí que él me estaba preguntando por la tienda de sándwiches Subway, pero no, él me estaba preguntando por la estación de tren o de tube, como la conocemos en Inglaterra más cercana. Yo lo envié pues al Subway más cercano, que era a 2 cuadras y pues era el sitio donde venden los emparedados y luego él pasaba y se notaba perdido y me miraba muy mal, pero pues la verdad eso es como una cosa de comunicación, ¿no? Como de esta película Lost in Translation. Básicamente como que no nos entendimos y pues igual una vez habían unos canadienses que llegaron también al café donde yo trabajaba y pidieron milk on the side, además de test. Yo pensé o asumí, porque se utiliza en Inglaterra cuando piden milk on the side, es básicamente pues leche para el té y ya, que le van a echar un poquito de leche al té. Pues no, ellos querían era un vaso de leche para los niños con los que iban. Y ahí también fue otra confusión cultural porque no nos entendimos así estuviéramos hablando en inglés. Entonces esas son como las cosas que me han pasado. También cuando estaba estudiando en el colegio, yo estudiaba con un chico, en el curso de inglés había un chico de Barcelona y yo llegué una vez a clase y le dije a él como que sí, te puedes correr y él me dijo, ¿cómo así? Entonces yo le dije que sí, que necesito que te corras, pero yo me refería a mover la silla de A a B, pero pues en España significa otra cosa.
El caso es que él se sonrojó y me dijo que como así, que no me entendía y me miraba y me decía, pero acá, y yo, pues obvio, porque necesito. Hasta que por fin, Somos hasta gente. que por fin, sí, hasta que por fin, como que yo, ¿qué está pasando? Y pues aclaramos la situación y nos dio mucha risa a los dos después. Entonces, esas son como cosas que me han pasado así graciosas en choques culturales con gente que conoció de diferentes partes, básicamente, Diana. Ay, sí. Pero imaginémonos encontrarnos en un país y además la barrera del idioma, eso es algo. Y luego te encuentras con la cultura que crea más preguntas que respuestas. Por ejemplo, acá en Alemania es algo gracioso que son las denuncias ridículas que hacen los vecinos. Acá es muy estricto que tú tengas que hacerla, eh, como tienes que destinar la basura en la caneca que es. Si no lo haces, pues te pueden multar. ¿Y cómo te multan? Pues porque los vecinos te, en muchas ocasiones van y te denuncian. Entonces, como si no tuvieran más cosas que hacer en todo el día, sino ponerse a mirar a ver qué el vecino dónde dejó o no dejó la basura es bastante, o sea, es bastante chistoso. O sea, para nosotros es un poco raro que haya alguien que esté ahí como mirándolo a uno a ver qué hizo o dejó de hacer. Acá en Berlín se supone que es una ciudad internacional, entonces, pero pues realmente uno tiene que hablar alemán para hacer cualquier diligencia y es bastante pues común, obviamente estamos en Alemania, pero pues uno pensaría que puedes hablar alemán acá porque en teoría los alemanes cuando dicen que no hablan bien inglés es porque realmente tienen un inglés perfecto. Entonces, pues una vez me pasó que tuve que enviar una caja por la oficina postal y pues estuve allá y yo intentando con mi poco alemán, ahí intentando comunicarme con la señora que me estaba atendiendo y no, ese día fue, yo me bloqueé, no supe expresarme bien y hasta que ya me vio que yo realmente no me iba a hacer entender, empezó a hablarme en inglés. Es como un reto, pero pues en las partes turísticas sí se consigue gente que hable en inglés, pero si ya tú estás más a las afueras o en sitios que no son tan turísticos, es realmente complicado que las personas te hablen en inglés. ¿Y tú qué has experimentado así que nos puedas contar, Mónica? Bueno, pues algo que me sorprendió un poco y trata un poco de lo que decías de las diligencias que uno hace. Cuando yo llegué a Irlanda, yo ya tenía una carta preaprobada del visado, pero estaba esperando pues ya la visa definitiva y con esa carta yo podía hacer ciertas diligencias fundamentales, entre esas abrir una cuenta de banco. Cuando yo fui a abrir esta cuenta de banco, ningún banco me aceptaba y el único que me aceptó, que es mi banco actual, pues me pidió que yo fuera con mi esposo. Y básicamente lo entrevistaron a él, realmente fue como una especie de entrevista y le hicieron como prometer que él iba a transferir ciertas mensualidades a mi cuenta. Y de esa manera me dejaron abrir la cuenta de banco. Eso fue súper extraño, no se lo he escuchado a alguien más. Eso fue pues relativamente hace poco. No es que yo sea pues una cucha ni nada, pero eso fue una cosa bastante rara que me pasó. No sé si a alguien más le haya pasado, no sé si fue solo a mí, pero eso fue absolutamente extraño. Así que esas cosas son las que le llaman la atención a uno porque es muy diferente a nuestro país, ¿no? Uno en Colombia simplemente va y abre una cuenta de banco y pues no van a entrevistar ni a la mamá, ni al papá, ni al marido, ni al novio. Pero bueno, eso me pasó. Que si les ha pasado algo así, por favor, déjenos su comentario, porque por el otro lado, acá en Alemania todo es completamente diferente, porque nosotros ya en todas partes estamos acostumbrados a que pues estamos en una era digital, entonces si necesitas certificados, si necesitas hacer vueltas del registro, en la alcaldía, certificaciones de cualquier índole, bancarias, de financieras o de tienes antecedentes penales, por ejemplo, en Colombia y en muchos sitios se hace por internet, todo eso se paga y de una vez tú recibes tu certificado. Acá no, cualquier cosa que necesites,
te va a llegar es al correo. O sea, acá en todas las casas físicamente hay una caja donde meten las cartas, entonces todo te llega acá, todo, desde los certificados financieros, extractos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, hasta los permisos de residencia, absolutamente todo te llega al correo. Entonces acá todo es muy manual todavía. Todavía tienes que hacer solicitudes por escrito, físicamente, o sea, tienes que enviar las cartas, hasta para realizar pagos se hace por medio de cartas, entonces uno realmente, como si, no sé, uno se devolviera en el tiempo viviendo acá. Entonces, también amigos, vamos a hablar de otro tema principal que es como el clima y la comida, porque son aspectos fundamentales de una cultura. Pero ¿cómo nos adaptamos cuando somos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados? Desde el calor tropical de América Latina hasta el clima impredecible de Europa, pues impredecible por nosotros porque realmente acá pues hay estaciones y eso, que eso realmente es lo que más afecta. Y desde los sabores picantes hasta los platos tradicionales, aprender a apreciar estas diferencias puede ser todo un desafío, pero también una aventura emocionante. Pues primero a mí me dio duro el clima porque pues realmente yo nunca había estado acostumbrada a las estaciones, ya después con los años uno se acostumbra realmente, entonces ya tu cuerpo se va asimilando, pero ya de primeras, por ejemplo, en invierno los días son más cortos, entonces a uno le da sueño más temprano, entonces yo estaba, en esa época yo estaba estudiando por las tardes y claro, yo llegaba a dormir allá al curso. Lo de la comida sí es bastante desafiante porque pues tú muchas veces no consigues pues que las cosas te queden igual como tú las preparas porque pues los alimentos obviamente tienen sabores diferentes. Yo soy un big fan de la comida turca, entonces acá se consigue turca, acá la comunidad turca en Alemania es bastante vasta, entonces tú encuentras un restaurante turco prácticamente en todas partes a donde vayas, entonces como que pues si quiero comer como digamos, como se parece un poquito a la comida colombiana, pues es como una buena opción, pero de resto, pues comer saludable es un poquito más costoso. La comida, a mí personalmente no me gusta la comida alemana porque pues sí, sí, el mito sí es que son salchichas y realmente son salchichas y pan y en muchos embutidos y hasta carne cruda, porque pues eso fue, cuando llegas tienes que comer ese tipo de cosas. Entonces tú no estás acostumbrado a eso, entonces ya eso cansa. Entonces hay muchas más opciones, pero pues eso también depende del gusto, porque pues si a ti te gustan ese tipo de cosas. Yo personalmente también extraño mucho mi comida colombiana porque pues la verdad a mí no me queda con el mismo sabor, porque acá todos los condimentos, los sabores esos son completamente diferentes. Por otro lado, cuando estuvimos en Londres, sí, pero pues eso pasa en todas las islas británicas, lo curioso es el sentido de circulación de los automóviles en las calles. Ustedes saben, hay muchos países, no solamente las islas británicas, sino otros países en el mundo, que los carros van en sentido izquierdo, entonces obviamente para adaptarse uno a cruzar la calle sin tener un accidente, porque a veces uno es algo mecánico que uno hace, entonces tú vas a cruzar la calle, miras para el lado donde siempre han venido los carros para ti, en nuestro caso que van por la derecha, y una vez se pasa y ni siquiera se da cuenta y pues puede generar un accidente. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, donde vaya, miro para los dos lados, con eso no tengo que volver a como a reprogramarme, porque pues eso pasó y yo he viajado a muchos sitios, entonces siempre es mejor. Sí, eso es cierto. Em, sí, ha sido Eh, muy chistoso. Eso es cierto porque cuando tú vas a pasar la calle y estás en Colombia, pues tiendes a mirar a un lado y en otras partes pues a otro. Entonces eso es verdad, como que tienes que reprogramar tu cerebro, ¿no? Básicamente lo que estabas diciendo. Entonces, en últimas es mejor como la opción más segura que es mirar a las dos Mira para partes. ambos lados, o sea, Sí. eso es lo que siempre hago, uno no sabe dónde Sí, vaya. y respecto a lo que hablabas de la comida, es verdad, los sabores no son lo mismo, pues básicamente hay muchos sitios que importan comida colombiana, las papitas, como los condimentos, etcétera, y pues uno vaya y compra.
porque extraña ese sabor, pero ya hay muchas cosas que no se consiguen o que pueden importar como congeladas, como la papa criolla y diferentes pulpas de fruta, pero sin embargo, pues no es lo mismo porque ya es algo que está precocido y congelado, ¿no? Entonces, el extrañar la comida, pues es algo que es un choque cultural también y el empezar como a conocer otra comida. Algo que me parece chévere de vivir como en ciudades multiculturales es precisamente ese acceso que uno tiene a las comidas. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Inglaterra, a mí me llevaron a comer pues el plato fish and chips con con la salsa de arveja típica y estaba bien, me gustó, aunque no es mi plato favorito, pero estaba bien, no le vi nada negativo, ¿no? Pero obviamente hay muchas diferencias, por ejemplo, en estos países europeos a la hora del almuerzo, no es una comida caliente como nosotros en Colombia, sino que es como un emparedado, una cosa rápida, una ensalada, a veces una sopa con pan y ya. Entonces eso también es otro choque cultural porque ellos ya la comida caliente pues la comen como a las 6 de la tarde, entonces es diferente en esa parte, pero pues sí, yo también soy como amante de la comida turca y de la comida como del Medio Oriente, como toda esta comida así como también de Marruecos y bueno, y asiática también. Entonces, pues son cositas que uno descubre nuevos gustos, pero pues uno no deja de extrañar su pasado y su paladar, en nuestro caso, pues colombiano. Estos choques culturales pues son inevitables al momento de viajar, pero también son oportunidades pues para crecer y aprender, ¿no? Nos conectamos con personas de diferentes partes del mundo, conocemos comidas, conocemos gente y recordemos que esto nos ayuda a que las diferencias culturales pues a que podamos crecer en nuestra cultura, pero también a como a respetar las diferencias culturales de otras personas. Recordemos también que es muy importante tener en cuenta que el respeto debe estar allí presente cuando se trata de una diferencia cultural, cuando se trata de un choque cultural, porque las personas se tienden a expresar de diferentes maneras. A mí algo que me da como pereza es ese tema que veo muchas veces en redes de las latinas casadas con extranjeros y es como que tratan de poner ese discurso, esa imagen más bien de las latinas tóxicas, ahí como si fuera algo bonito, ¿no? Que yo a mi gringo le hago y le deshago, que yo a él le digo, que yo a él lo domino, cosas que me parecen bastante tontas, la verdad, porque si tú estás con una persona, una pareja extranjera, pues no hay que criticarle que porque ellos cocinan supuestamente sin especies, entonces, ¿para qué criticar eso? Sino más bien compartir esas diferencias, llegar como a un punto intermedio y simplemente respetar también la comida que estas personas preparan o su forma de ser o la forma de mostrar el cariño, que es diferente a las que nosotros tenemos y estamos acostumbrados, pero bueno, pues si no les gustaba, ¿para qué se casaron? Básicamente. Sí, hombre. Tiene que Sí. asumir pues que todos somos diferentes y pues todo es diferente en todo, entonces esto es como un tema de uno saberse acoplar, no solamente en la cultura, por ejemplo, si vas a tener novio o novia, eso puede pasar y pues estar abiertos y esto, obviamente hay cosas que todos tenemos un límite, pero pues hay que como que buscar el punto medio, la verdad, y lo mismo, o sea, tú estás en una cultura nueva, literalmente te tienes que someter y te tienes que hacer tus cambios de vida para poder buscar tus cosas en donde estés, porque pues realmente uno no, o sea, tú tienes tus culturas, todo eso, y siempre la vamos a conservar, nunca vamos a dejar de ser lo que somos, porque nuestra nacionalidad es parte de nuestra identidad, pero pues obviamente ya tiene que uno ver cambios, por ejemplo, que si llegabas tarde, ya no puedes seguir llegando tarde, porque pues no solamente acá en Alemania, por ejemplo, en muchísimos países, obviamente acá es generalizado que manejen y tengan ese respeto por el tiempo
de uno y por el tiempo de los demás. Entonces, eso son cosas que hay que ir adaptando, o sea, eso son cosas, por ejemplo, porque nosotros sabemos, por ejemplo, en Colombia la gente dice que toca citarla con una hora, hora y media de anticipación, pues para que llegue la hora donde van a iniciar todo, lo mismo citas médicas y todo, entonces realmente es muy complejo manejar ese tipo de cosas. Sí, es verdad. Eso es cierto, es una complejidad, pero bueno, esa es la complejidad y la belleza del ser humano y eso es como lo que nos hace em, creer pues básicamente en los cambios y crecer con ellos y las decisiones que tomamos al migrar tienen que ser como conscientes cuando y saber que nos vamos a enfrentar a diferentes cambios y respetar, no simplemente como ver todo lo malo y añorar, o sea, uno puede añorar su hogar, pero no me parece correcto como estar criticando todo el tiempo el sitio donde estás y a la vez estar disfrutando de los beneficios de ese sitio. Eso no le veo sentido. Entonces, pues hay que respetar y llegar a un punto intermedio y más bien como compartir todas estas diferencias culturales y estos choques y reírnos de estos choques porque al final cuando uno se da cuenta de las cosas que pasan, pues uno se ríe, ¿no? También hay situaciones incómodas eh, que uno vive con ciertas nacionalidades que no vamos a nombrar aquí, pero, son situaciones incómodas porque hay ciertas nacionalidades que piensan que de pronto uno por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser menor que ellos lo pueden tratar a uno y como su empleado. Pero pues al fin tú les simplemente les puedes decir como que eso es en tu país, no acá y ya. Entonces son cosas que pueden pasar y hay que simplemente ser muy inteligentes y saber cómo sortear estas situaciones. Sí, claro que sí. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las fronteras culturales. Y eso es todo por hoy, amigos. En Pilas con el Hueco, les agradecemos nuevamente por escucharnos el día de hoy. Los esperamos en el próximo episodio, explorando más sobre migración, guías para vivir en el exterior, oportunidades y, por supuesto, más historias fascinantes de nosotros los migrantes. Si tienen alguna historia que deseen compartir con nosotras o quieren que hablemos de algún tema en específico, nos pueden escribir a historiaspilasconelhueco@gmail.com. Y si les gustó este episodio, pues denle me gusta, compartan, suscríbanse y pues nada, hasta la próxima y pilas con el hueco. Chao. Bye.